Bienvenidos amigos de Voces de la Historia. Hoy nos adentraremos en las áridas tierras de la antigua Judea, para relatar un conflicto que culminó con el devastador asedio de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, un evento que marcó un punto de inflexión en la historia judía y cuyas consecuencias resuenan hasta nuestros días. La Primera Guerra Judeo-Romana o la Gran Revuelta Judía fue un conflicto significativo que tuvo lugar entre el 66 después de Cristo y el 73 después de Cristo. Esta guerra marcó un punto de inflexión en la historia judía y tuvo consecuencias duraderas para la región. Judea, ubicada en el levante mediterráneo, había sido objeto de conquista y control por parte de varios imperios a lo largo de su historia. Para el siglo I después de Cristo, Judea era una provincia romana gobernada por procuradores romanos. La sociedad judía estaba estratificada, con élites sacerdotales y terratenientes colaborando con Roma, mientras que grupos como los fariseos mantenían una postura más ambivalente. Existían tensiones latentes entre la población judía y la administración romana, agravadas por la corrupción de algunos procuradores y por las diferencias culturales y religiosas. La guerra estalló en el año 66 después de Cristo debido a una serie de factores, como el malestar social y económico por graves desigualdades sociales y prácticas depredadoras de algunos gobernadores romanos que provocaron descontento entre la población judía. Muchos judíos se resistían a la imposición de la cultura y las leyes romanas, viendo esto como una amenaza a su identidad religiosa y cultural. Grupos militantes como los celotes ganaron influencia, abogando por la resistencia armada contra Roma. Un evento detonante fue la decisión del procurador Gesio Floro de tomar fondos del tesoro del Templo de Jerusalén, lo que se percibió como una grave ofensa religiosa. La revuelta se inició en Jerusalén con la toma de la fortaleza Antonia y el incendio del palacio de Herodes Agripa II. Eleazar ben Ananias, líder de un grupo de sacerdotes rebeldes, emergió como figura clave en Jerusalén. La revuelta se extendió rápidamente por Judea, con la población judía atacando guarniciones romanas y masacrando a la población no judía en algunas áreas. El emperador Nerón envió a Cestio Galo, gobernador de Siria, a sofocar la rebelión. Galo reunió una fuerza considerable en Acre, compuesta por legionarios romanos y tropas auxiliares. Tras algunos éxitos iniciales, Galo sufrió una humillante derrota en la batalla de Betorón, lo que envalentonó a los rebeldes y conmocionó a Roma. La victoria en Betorón impulsó la rebelión, y varios líderes rebeldes, incluidos Juan de Giscala y Simón Bar Giora, ganaron prominencia. Los rebeldes controlaron Jerusalén y gran parte de Judea, aunque existían divisiones internas entre las facciones rebeldes. Nerón nombró a Vespasiano, un general experimentado, para dirigir la campaña contra los judíos. Vespasiano implementó una estrategia metódica, aislando gradualmente a Jerusalén y sometiendo a las ciudades circundantes. Se libraron asedios importantes en ciudades como Jotapata, Gamala y Tarichee, donde los romanos enfrentaron una feroz resistencia. Flavio Josefo, un líder rebelde que se entregó a los romanos, se convirtió en un valioso consejero de Vespasiano, proporcionando información sobre las defensas judías. La guerra civil en Roma en el llamado Año de los Cuatro Emperadores, llevó al ascenso de Vespasiano como emperador. Vespasiano confió el mando final de la guerra a su hijo Tito, el cual llegó a Jerusalén con un ejército de aproximadamente 70.000 hombres, compuesto por legionarios, auxiliares y tropas proporcionadas por aliados como Agripa II. Comprendió la necesidad de aislar completamente Jerusalén para debilitar a los defensores. La construcción de un muro de circunvalación de 8 kilómetros impidió la entrada de suministros y la huida de los habitantes, asfixiando gradualmente la ciudad. En lugar de un asalto frontal masivo, Tito optó por una estrategia de desgaste, atacando primero zonas menos fortificadas como el Barrio Nuevo y utilizando arietes, torres de asedio y minas para debilitar las defensas judías. La elección de ubicar las legiones romanas en puntos estratégicos como el Monte de los Olivos y el Monte Scopus proporcionó a los romanos una posición ventajosa para observar la ciudad y lanzar ataques. El asedio se prolongó durante meses. La situación dentro de Jerusalén se deterioró rápidamente debido al hambre, la enfermedad y las luchas internas entre las facciones rebeldes. Las fuentes describen la defensa judía como tenaz, impulsada por el fervor religioso y la desesperación. A pesar de las divisiones internas entre facciones como los celotes y los sicarios, los judíos lucharon con fiereza, recurriendo a tácticas de guerrilla. Describen las salidas nocturnas y emboscadas de los judíos, aprovechando el conocimiento del terreno y la red de túneles subterráneos de Jerusalén. Estas tácticas infligieron bajas a los romanos y retrasaron su avance, demostrando la determinación de los defensores a pesar de su precaria situación. Tras una serie de asaltos, los romanos finalmente rompieron las defensas y entraron en la ciudad, tomando la fortaleza Antonia, punto estratégico, ubicado al norte del templo, que fue objeto de intensos combates. Su caída abrió el camino para el ataque directo al templo, el corazón religioso y simbólico de Jerusalén. Aunque Tito inicialmente intentó preservar el templo, su destrucción fue un golpe devastador para la moral de los judíos y marcó el inicio del fin para la resistencia organizada en Jerusalén. La destrucción del templo fue un evento catastrófico para los judíos, marcando el final de su centro religioso y político.
La caída de Jerusalén se caracterizó por una brutalidad extrema. Los romanos, una vez dentro de la ciudad, masacraron a miles de judíos, incluyendo mujeres y niños. Los defensores restantes se vieron obligados a rendirse o a esconderse en los túneles de la ciudad. La rendición de Simón Bar Giora, uno de los líderes rebeldes, marcó el fin de la resistencia organizada. La ciudad, saqueada e incendiada, quedó bajo el control total de Roma. El asedio a Jerusalén, con su trágico desenlace, dejó una huella imborrable en la historia judía, marcando el inicio de la diáspora y un periodo de profundo dolor y reflexión. Se estima que más de 1 millón de judíos murieron durante la guerra. La ciudad y el templo fueron saqueados e incendiados, convirtiéndose en un símbolo de la derrota judía. Miles de judíos fueron esclavizados y dispersados por el Imperio Romano. La guerra consolidó el control romano sobre Judea, que pasó a llamarse Siria-Palestina, como un intento de borrar su identidad judía. La guerra judeo-romana fue un conflicto complejo y multifacético, resultado de tensiones sociales, culturales y políticas. La desunión interna entre las facciones rebeldes, la superioridad militar romana y la determinación de los emperadores Nerón y Vespasiano de aplastar la rebelión contribuyeron a la derrota judía. La destrucción de Jerusalén y el templo dejó una marca indeleble en la historia judía, dando forma a su identidad y su relación con el mundo en los siglos venideros. El asedio a Jerusalén fue un evento complejo y brutal. Las fuentes narran episodios de heroísmo y crueldad por parte de ambos bandos. El relato de Flavio Josefo, un líder judío que se unió a los romanos, ofrece una perspectiva única pero que debe analizarse con cautela, considerando su posición como colaborador del bando victorioso. Este fue un breve relato que nos invita a seguir explorando los misterios del pasado e investigar sobre los hechos que acontecieron. No dudes en compartir este vídeo con tus amigos y familiares. Suscríbete al canal para más contenido sobre historia. Deja un comentario con tus opiniones sobre este tema y dinos qué otros episodios de la historia te gustaría que cubriéramos en futuros vídeos y si deseáis que profundicemos más en ciertos temas, extendiendo nuestro contenido sobre ellos. Un saludo y hasta otra aventura de Voces de la Historia.